Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Café del Correo, el programa de análisis y debate de la actualidad en la provincia de Cádiz. Están hoy con nosotros Rafael Garófano, Enrique Montiel, Pepe Huisa y está a punto de llegar Manolo Pérez Fabra, que se incorporará una vez iniciado el programa. Mientras tanto, vamos debatiendo entre los presentes y el primer tema que planteamos de debate a nuestros invitados son las primarias del Partido Popular. Ha alcanzado un nivel de crudeza inesperado, con cruces de vídeo, el vídeo que de alguna manera venían a descalificar a Javier Arenas, a Cristóbal Montoro, a Celia Villalobos, digamos, apoyos principales de Soraya Sáez de Santamaría, con la música de Cuéntame, fue especialmente doloroso para la candidatura de Soraya Sáez de Santamaría, quizás porque dio en la diana o porque hizo daño. Luego ha habido otros de la propia Soraya revalorizando su candidatura por el hecho de ser mujer. No se ha llegado a alcanzar un acuerdo para que hubiera un debate entre los dos candidatos para ver qué diferencias ideológicas pudiera haber. Aún así, los apoyos que ha recibido Pablo Casado y sus puntos de vista parecen situar a Pablo Casado un poco más a la derecha en sus planteamientos políticos de lo que parece que recibe Soraya Sáez de Santamaría. En la provincia de Cádiz ha seguido habiendo una recolocación de compromisarios, y así como María José García Pelayo y Antonio Saldaña apoyaron a María Dolores de Cospedal, ahora apoyan a Soraya. En Chiclana y San Fernando y en el Puerto, que apoyaron a María Dolores de Cospedal, apoyan ahora a Pablo Casado. Pablo Casado ha concitado el apoyo de García Margallo, María Dolores de Cospedal y otros candidatos, y parece que las espadas van a llegar en alto al Congreso, donde los 3.000 compromisarios del Partido Popular elegirán mañana quién va a ser el presidente del PP y, por lo tanto, el giro que pueda adoptar este partido para los próximos meses, los próximos años, así como sus expectativas electorales. Bueno, ¿quién empieza? ¿Enrique? ¿Tú mismo? Venga. Bueno, yo me gustaría detenerme brevemente en dos de los últimos capítulos, que son quizás los que tienen más punta literaria y, bueno, por deformación Por ejemplo, he oído a José María Aznar diciendo que él ha sido 8 años presidente del gobierno, 14 años presidente del partido, que es presidente del partido y que eso no son méritos suficientes para que lo inviten al Congreso, porque es que no lo han invitado. ¿Ves tú? Con lo eso que Aznar, bueno, pues eso ha tenido hasta cierto ingenio y cierta gracia, ¿no? Eso es un tema que me dice mucho de cómo se está moviendo esto, cómo se cocina todo esto, ¿no? Que Aznar cuando se sabe claramente que Aznar es partidario de Casado, ¿no? Está clarísimo. Eso por una parte. Y por la otra, otra cosa también que me llama poderosamente la atención es que al parecer los 3.000 compromisarios no caben en el sitio donde... Entonces, si no caben los 3.000 tal... Bueno, por lo menos los sobres va a haber sobre con papeleta, porque vamos, si no caben los 3.000, no invitan a Aznar y tal, aquí se está jugando por arriba de una manera tal. Hombre, ya en la zona, como tú has dicho, que has hecho el resumen como siempre estupendo, en la zona más cercana a nosotros, que es la provincia, ¿no? Pues están pasando cosas, yo no las entiendo muy bien. Por ejemplo, yo lo de Loaiza, ahora ya Loaiza, más Saldaña, más esto, tal, más María Dolores, tal. Yo creo que ya es que aquí el partido ya, tal, o sea, los dirigentes clásicos, como es Antonio Sanz, Teófila se ha puesto del lado de Soraya, pero ya, por ejemplo, ¿qué va a pasar en Cádiz? ¿Qué va a pasar en San Fernando? Bueno, ¿qué consecuencias va a tener todo esto? Esa es porque todo parecía que estaban detrás de Javier Arenas y de Antonio Sanz, sobre todo de Antonio Sanz, que es el más cercano, y al parecer aquí ya hay división de opiniones. Con Antonio Sanz hay división de opiniones. ¿Es el principio del fin de la hegemonía de Antonio Sanz en el Partido Popular de la provincia de Cádiz? Pues si gana Casado es posible que sí.
Ahora, dicho todo esto, en las cosas más divertidas, ¿no? Que yo veo que aquí va a pasar algo, sobre todo si finalmente gana Pablo Casado. Si no gana Pablo Casado, muchos dirán, ya lo decía yo, pero no, ya lo decía yo porque el liderazgo de Soraya sea espectacular, porque además parece ser incluso que el presidente de la Junta de Galicia, que tiene un poder en este momento grande, va a decir esta tarde, o esta noche, perdón, o mañana muy temprano, que apoya a Casado, porque ya algunas provincias se han decantado por Casado. Es decir, aquí hay ahora mismo una historia, en mi opinión, rara, y puede que sea verdad que está muy igualada la fuerza. Es decir, que los votos de uno y otro estén muy igualados y que uno le gana al otro por encima del 50%, poco más. Y eso será el plan B de Arenas y Soraya, que con esos datos vamos a ir a una confluencia y vamos a hacer una especie de lista ensamblada de dos corrientes que han estado... Y ya finalmente, por terminar con otra parte literaria, hombre, el vídeo primero, que se ve a Celia Villalobos en Feria de Villalobos, porque es que ahí no... Ella es así, o sea, así. Pues usted, ¿quién hace daño a quién? ¿Los que la han puesto en el vídeo o ella que se pone a sí misma en esa tesitura? Es que es una persona profundamente antipática, profundamente desagradable, ¿entiendes? Y bueno, pues normal. Y después, pues Javier Arenas con el limpiabota, pues mire usted se pone con el limpiabota, ¿no? Y como eso todo. Rafael. Bueno, en las elecciones hay distintos momentos o distintos niveles que a mí me interesan especialmente. El primero es la posición que dicen adoptar respecto a programas, es decir, si es un candidato más de izquierda o de derecha, ¿no? Me ha quedado muy asumiendo determinado tipo de planteamiento, donde parece que Casado adopta postulados, o al menos los manifiesta de forma más conservadora que Soraya Sáenz de Santamaría. Ese es un tema interesante. Después, la diferencia entre los votantes y los compromisarios también es un tema muy interesante, ¿no? Porque no es la militancia del Partido Popular, sino es el gran aparato nacional, donde ahí es muy probable que los compromisarios les hubiese gustado, yo creo, un acuerdo en líneas generales, porque eso les garantizaba su permanencia y continuidad. Muy posiblemente el porcentaje de compromisarios que están en su profesión, en su casa y que son militantes del Partido Popular serán poquísimos. Lo normal será que estén ocupando o cargos orgánicos o cargos institucionales, etcétera. Hay un estudio que dice creo que el 80% de los compromisarios son cargos de todos los partidos. Eso es normal. Entonces es interesante y aquí es más difícil, me parece a mí, que se dé la gran sorpresa que se ha dado, por ejemplo, en el PSOE, cuando el aparato apoyaba a un candidato y las bases eligieron al otro, viendo como valor negativo el que fuese apoyado por el aparato. Precisamente aquí no se va a dar esa circunstancia, entonces ya iremos viendo cómo se resuelve el asunto. Y lo tercero es, después de las elecciones, cómo funcionan los partidos normalmente, los partidos en plural, y es pactando con quien sea, sean los que han perdido, los que han ganado, etcétera, en función de el dominio que se tenga sobre territorios o conjuntos de militantes, ¿no? Es decir, que si Casado es el que gana, porque los compromisarios mayoritariamente y en contra de los militantes sale elegido, en Andalucía yo creo que no se moverá nada.
Porque... Tú lo dices para que ocurra lo contrario. No. Hay veces que es un exorcismo. Claro que tiene que ocurrir. No. Pero claro que tiene que ocurrir. Mira, ¿tú sabes la cantidad de porquería que le han hecho a Casado en Andalucía? Para que Casado se quede quieto. Hombre, escúchame, es que yo tengo ejemplos que los conozco perfectamente dentro del PSOE de cómo suceden esas cosas. Y lo tengo en el caso de la elección de Zapatero y en el caso de la elección de Pedro Sánchez. Clarísimo. El contrincante de los dos que se enfrentan en la cúpula que gana, tiene mucho cuidado de pactar con el que manda en el territorio, por ejemplo, de Andalucía. Porque si no se establece la guerra y la posibilidad de ruptura del partido. Y deja tirados a los que lo votaron para que él fuera secretario general. Eso ocurrió absolutamente así, con nombres y apellidos, en la elección de Zapatero, y ocurrió exactamente así con Pedro Sánchez. Es decir, que yo creo imposible que gane quien gane en Madrid, a las 48 horas aproximadamente, no se reúna con los que mandan en Andalucía para llegar a acuerdos, y que deje tirados en la cuneta a los compromisarios que lo votaron a ellos, porque serán minoritarios en Andalucía. Esa es la composición del lugar que yo me hago para el inmediato futuro después de las elecciones. Yo coincido en este análisis que hace Rafael, más muy acertado, y la experiencia es un grado. Eso ha pasado en el PSOE, ha pasado en Izquierda Unida y ha pasado en todos lados. Yo fui testigo de una gran pelea en el seno de Izquierda Unida cuando yo militaba en esa organización política, y no fueron 48 horas, fueron 10 minutos de terminar el Congreso, hubo una llamada: oye, que tenemos que vernos. Tenemos que sentarnos. Claro, eso deja tirado a toda la plebe y a todo el ejército que está peleándose, que las relaciones personales se rompen para siempre dentro de la propia organización. En cualquier caso, entrando en el tema, yo creo que tras el "ahí os quedáis" de Rajoy, ahí abre la caja de Pandora por la lucha por el poder dentro del Partido Popular, ¿no? Que eso ha estado latente, ha estado callado, nadie era consciente de eso, más o menos de algunas circunstancias o de broncas internas o diferencias entre Cospedal y Soraya, pero esto ha saltado por todos los aires, ¿no? El poder, yo decía el otro día, el poder une y el no poder pues pelea, ¿no? Porque se quiere conseguir ese poder. En cualquier caso, si la renovación, creo que del Partido Popular, que se hace necesaria y es necesaria, pasa por Casado y sus aliados, yo creo que el Partido Popular se vuelve a equivocar de nuevo. Es decir, si la renovación del PP pasa por Aznar, pasa por Esperanza Aguirre, pasa por Cifuentes, que han sido, entre otras muchas cosas, las causas que ha llevado a la situación del Partido Popular ahora, que el máximo líder o el amado líder se ha ido, ahí os quedáis, ¿no? Y a mí lo que sí me extraña y lo que me sorprende de todo este debate entre estas dos personas, creo que es un debate personal de lucha por el poder o quedarse con el poder dentro del PP, pero propuestas políticas yo no he escuchado ninguna. Mira que sigo la prensa, propuestas políticas ninguna. O sea, ¿qué PP queremos para el siglo XXI? Pepe, perdona, yo le he leído a Casado, que es el que parece que dice cosas diferentes, una crítica a la aplicación del 155 en Cataluña y una propuesta de volver a la regulación del aborto previa a la ley de plazos de Zapatero, por decir dos cosas. Sí, pero que son temas... No, y más cosas también. Bueno, esas dos recuerdo ahora. Que son temas que se están dando al Partido Popular de alguna manera, ¿no? O sea, que no son temas novedosos de cara al futuro. Y lo importante de ahora creo que va a ser el día después. El día después del Congreso. Cómo salen las correlaciones de fuerza de esa gran división interna que hay, y donde resalta Andalucía, que es el apoyo explícito más importante que tiene Soraya. Y contra Andalucía, ni en el PP, ni en el PSOE, ni en ninguna organización, se puede gobernar una organización política. Y ya ni Podemos ahora. Ni Podemos, aquí ninguna. En Podemos tenemos un ejemplo... Contra Andalucía no se puede gobernar, ¿no? Pero una cosa que creo yo que está haciendo correctamente, en clave de mensaje, ¿no? En clave de mensajes políticos, es que Pablo Casado está mandando a la sociedad española mensajes en clave conservadora, puesto que él representa la derecha más conservadora o la derecha que va de la derecha a la derecha, frente a los mensajes que está dando Soraya Sáenz de Santamaría, que son cero.
Yo no estoy Pues mira, escuchando mensajes de Soraya. sí, no, cero. yo estoy de acuerdo. Sin embargo, Casado está dando mensajes. Sí, pero- Esos mensajes Sí. clarifican mucho e ilustran mucho a la gente para tomar la decisión a la hora de votar. Bueno. Porque ahora mismo el PP tiene un problema grande, ¿eh? Que es que por el centro Ciudadanos le puede comer el bocadillo. Entonces, ¿qué ocurre? Que Casado habrá sido convencido, sobre todo por la FAE, que está trabajando para Casado, dándole los mensajes y los contenidos ideológicos y políticos, Claro. que la sociedad española requiere de mensajes Sí. muy claros sobre la unidad de España, sobre muchas cosas con los que gran parte, entre comillas, teóricamente por lo menos, de la sociedad española no está de acuerdo. Entonces, oye, se clarifica el panorama ideológico de propuestas concretas ideológicas, y así cada uno que vote en conciencia luego, si quiere una propuesta clara, nítida, concreta, un compromiso para posiciones conservadoras, o quiere lo que representa a Ciudadanos, que en algunas cosas puede representar algo diferente a lo que es diferencia las propuestas políticas, y obliga a la gente a pensar el voto y a actuar sobre base de conocimiento. Creo que Rafael no estaba muy de acuerdo. Yo ¿No? estoy casi totalmente en desacuerdo. Ah. Casi totalmente. Bueno. O sea, vamos a dejarlo en un gran desacuerdo. Sí. Yo creo que en la medida que el Partido Popular se acerque a Vox, va no al fracaso, sino al fracaso total. Pero yo no he dicho eso. Porque, Es que no he dicho voy a eso, terminar mi razonamiento, porque una cosa es la militancia del Partido Popular, y para que esa militancia te nombre mayoritariamente a través de o militantes o compromisarios, que eres el líder, y otra la sociedad española. La sociedad española es muy moderna, ha cambiado muchísimo, hay asuntos que ya no traga, ni el divorcio, ni el aborto, no traga, y el Partido Popular lo sabe porque tiene encuestas y sabe los niveles de opinión del país. Y en el momento que saliera elegido, tanto como líder del PP o como presidente del gobierno mañana, recularía a posiciones socialdemócratas, que es la única posibilidad, el acercamiento a esas posiciones, que son ya de dominio común de la inmensa mayoría de los ciudadanos, que ya los ciudadanos no quieren ni oír hablar de eso, excepto dentro de las militancias de los partidos de derecha. Y Bueno. como los partidos, a la hora de las elecciones, quieren captar de los bordes de sus limitaciones, es decir, lo que tiene que hacer el PP es quitarle votantes a Ciudadanos, no a Vox, que eso no existe electoralmente, eso es la nada. Eso es articulista, gente que vende libros, que se aprovecha de posiciones ideológicas para hacer negocio. Eso en la sociedad española es la nada, afortunadamente. Es el ciudadano, y el ciudadano es centrismo, es acercamiento a la opinión de la mayoría, de la inmensa mayoría de la población en los temas clave, etcétera. Es decir, que algunas de las cosas que está diciendo Casado, tanto si gana su partido como si el día de mañana llegara presidente, se las tragaría y se acabó, sin problema. O sea, no se volvería a hablar de esos temas. Y yo creo que ahora mismo está sacando unos temas que son buenos para las elecciones internas, pero para la sociedad española se los comería seguro. Excepto hay un pequeño tema, que es el tema de Cataluña. El tema de Cataluña es un tema que yo creo que es punto y aparte. Yo creo que Cataluña no es ni de izquierda, ni derecha, ni la posición de este partido, ni del otro. Yo creo que es una franja muy amplia de la sociedad española, que coge votantes de todos los españoles, que están muy pendientes de la posición respecto a ese tema, ¿no? Es un poquito... Pero el argumento, un segundo solo, el argumento que yo, Pepe, quería... ¿Por qué he dicho esto? Porque ahora mismo, digamos, el Partido Popular se enfrenta en el sector que va, en el segmento que va, del centro a la derecha de Vox. Hay tres componentes claramente diferenciados. Está el centro, la derecha y lo que sería la derecha de Vox, que tampoco me gusta llamarle extrema derecha, pero para mí la extrema derecha es el fascismo, ¿no? El fascismo está... Pero eso no tiene una organización de votantes. Vale. Es Vox. A la derecha de Vox no hay nada en España. Bueno, pero quiero decirte que hablar de extrema derecha, yo creo que prefiero llamar a la derecha de Vox, porque yo no veo en Vox
a la extrema derecha al uso, ¿no? Veo otra cosa. Bueno, entonces lo que el PP tendrá que hacer es marcar la distancia a su izquierda, que es con Ciudadanos, y a su derecha con Vox, porque él tiene el espacio que tiene que tener su representación, porque luego, caso de que Vox alcance representación con otras derechas como la Canaria, el PNV, etcétera, luego puede hacer un gobierno con esta gente. Enrique, gana el que gana el centro. En España, desde Felipe González, gana el que gana el centro. Sí. Y el centro es por donde Ciudadanos le está comiendo votantes, por el centro. Vamos a escuchar a Pepe. Yo creo que es cierto lo que dice Rafael. Vamos a escuchar a Pepe. Claro. Enrique, venga. Vamos. Enrique, lo que dice Rafael, ¿no? Si el contrincante político o ideológico del Partido Popular es Vox, yo echo a temblar. ¿Cómo? Es Vox, no, el contrincante político con el que no te quepa duda, está no te quepa enfrentando, duda que lo es, Vox. Claro Yo que lo es. echo a temblar porque entonces la situación del PP no es que sea mala, yo creo que es catastrófica. Es que lo es. Es catastrófica, porque su contrincante electoral, por su espacio electoral, si no es de extrema derecha, en algunos postulados que está lanzando Pablo Casado, es de derecha extrema. Pero en Alemania pasa igual, en Italia pasa igual, en Francia déjame pasa que igual. termine. Es que esa derecha existe, Pepe. Existe esa derecha. Claro que existe. Lo estoy diciendo yo, ¿no? Que existe. Y creo que eso para el futuro del Partido Popular, Sí, existe, pero ahí están articulados como partido. que tenga este país una derecha homologable a muchas derechas europeas, que hay cosas que no cuestionan la ley de aborto, que no cuestionan la ley de divorcio, que no cuestionan su pasado histórico, sino lo pelean, ¿vale? Aquí nosotros tenemos que hacerlo también. Hoy he escuchado a Pablo Casado en la SER, le han preguntado claramente qué piensa sobre la retirada de los restos del dictador de la basílica esta del Valle de los Caídos, y no se moja, se ha repetido 4 veces, y no se moja, ¿no? Le han preguntado que qué pasa con la ley de memoria histórica y con los muchos españoles que están enterrados en cunetas, y no se moja, y debe de mojarse, como hace la derecha alemana, como hace la derecha francesa, ¿no? En cualquier caso, yo creo que lo que se está conformando al final, que eso debe de haber sido del fruto de la gestión del gobierno de los 6 años del Partido Popular, es que hay un frente a Soraya. O sea, todos contra Soraya. Yo no sé si algunos posicionamientos de algunos líderes gaditanos incluso están motivados por oye, ¿y de lo mío qué? ¿No? Que yo creo que estamos ya parados nombramientos de cargos de senadores o futuros senadores. Ella creo que ha controlado desde Moncloa el partido férreamente también, en algunos, al menos en lo institucional, ¿no? Y yo creo que se lo están pasando ahora facturas, esas cuitas, ¿no? Sí, yo no resisto de contaros una anécdota. Es que leí también el otro día, dentro de las cosas graciosas del Congreso del PP, ¿no?, que iba a haber papeletas de colores. Y me acordé, cuando lo leí, me acordé de una anécdota de una asamblea provincial de Izquierda Unida, presidida por uno que fue diputado, que era José Antonio Bello Marchante, concejal de Vejer y diputado autonómico. Él presidía la asamblea y había 2 candidaturas. Y entonces dice, bueno, y en este momento votación secreta. Los que voten a la candidatura tal en esa urna y los que voten a la candidatura cual en esa otra. Entonces, esto es verídico, esa anécdota es exacta. De lo más fuerte, ¿eh? Diputado autonómico. Y cuando he visto lo de las papeletas de colores, digo, no irán a poner un color para Pablo Casado y otro color para Soraya, ¿entiendes? Se contaba en la época de Romanones que se usaba la manteca para señalar y poder luego ver a quién votaba cada uno. Bueno, damos por concluido este primer bloque en el Café del Correo y volvemos en un momento. Continuamos en el Café del Correo. Recordamos que están con nosotros Pepe Huisa, Enrique Montiel y Rafael Garófano, y seguimos esperando a Godot. Y Godot no llega, que es Manolo Pérez Fabra. Bueno, planteamos a nuestros invitados otro asunto, los primeros elementos que empiezan a conocerse del legado dejado por Jorge Ramos en la zona franca. Se anuncian que vienen muchos más, pero en principio se nos cuenta
que José Manuel Fedriani, imputado en Quality Food, que fue cesado cuando fue imputado, o así se dijo, como director general de la Zona Franca, y que seguía cobrando con el mismo salario de director, pero haciendo en teoría funciones administrativas. Y se dice también que Victoria Rodríguez Machuca va a hacer una auditoría de personal, ya que no había relación de puesto de trabajo. Hay 2 directivos nombrados por Jorge Ramos que ocupaban puestos de confianza y que siguen allí y han demandado a la Zona Franca para no seguir, y algunas otras historias que dicen que van a dar mucho juego. Bueno, ¿quién empieza? Rafael. Bueno, entrar en una institución que viene rodando y poner pie en pared para un nuevo, para una nueva etapa, para un nuevo planteamiento de gestión y tal, es muy complicado, es muy complicado. A Victoria Rodríguez yo le deseo mucha suerte porque es un tema muy complejo, porque hay en los temas de personal y de gestión hay unas dinámicas que se van creando y parece que es lo natural, hasta que de pronto alguien observa determinado asunto, determinadas personas, determinadas oficinas, y ahí hay muchos huecos, ahí hay verdaderos abismos, ¿no?, que no se ha indagado y que lo cotidiano lo tapan. Yo, cuando está Emilio de la Cruz y habla de los temas de los funcionarios que sobran en la administración pública y tal y cual, y hay un tema que no hay que perder de vista, y es que en las empresas al empresario o a los dueños le duele el dinero de todos y cada uno de los sueldos que están allí, y en ningún caso se produce sueldos, tareas que no se hacen, que no se vigilan, sueldos que se van incrementando con convenios. Eso no pasa. Es decir, que es el elemento en el que de forma genérica, cuando se compara la empresa privada con la administración pública, es el elemento que a mí me duele, porque he comprobado que eso pasa, que eso sucede. Claro, cuando en la Zona Franca, donde hay muchas oficinas, es decir, en las administraciones públicas no hay una cosa que yo siempre he hecho en falta, es personas, funcionarios, un pequeño equipito de funcionarios liberados para ver el funcionamiento de todos y cada uno de los elementos personales, de gestión y del organigrama de esa institución, cómo funciona, para que no se den situaciones. En la Junta de Andalucía hemos visto funcionarios que llevaban años y años sin aparecer por su puesto de trabajo y estaban cobrando. Decían, no, lleva 5 años que no ha aparecido por aquí. Eso en una empresa privada no sucede. Eso en la empresa privada no sucede. Y en la pública sí. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en Alemania, en las fábricas, frecuentemente me encontraba con un equipito de 2 o 3 que venían, no eran listeros, a ver si estaba en el puesto de trabajo, no, de listeros nada. Venía con unos cronómetros y con unos organigramas. Y nos observaban durante una jornada entera. Y decían, no, ¿y usted por qué cuando coge la prensa esta se va para allá y no, haga usted la misma tarea y ya después se va? A ver, hágalo usted. Con un cronómetro. Y nos indicaban movimientos para aumentar la productividad y tal. Y esa gente, ¿qué hacía? O sea, ¿qué construía? No construía nada. Y sin embargo eran fundamentalísimos en la productividad de esa empresa, fundamentalísimos. Eso en las instituciones públicas no existe. Se dan zonas de sombra y zonas oscuras tremendas. Y vuelvo a la Zona Franca. La Zona Franca necesita lo que la nueva delegada ha hecho: poner pie en pared, hacer una indagación de todo el personal, de las funciones que tienen, una relación de puestos de trabajo, etcétera,
para que este caso, el de Fedriani, no sea el único, sino que todo lo que... ¿Qué sucede con esto? Que esto lleva tiempo, esto es muy lento, eso es muy lento, porque después vienen los que están... Porque en las instituciones públicas, la idea que yo he tenido después de muchos años de servidor público es que hay un cogollo de gente muy profesional, que llega puntualmente a su trabajo, que trabaja como si fuera a cobrar más. Y después hay un porcentaje que puede llegar al 50% de gente que se deja ir. Y hasta que no se le dice, oye, que aquello que te dije de la semana pasada, que cuando, que ya, ¿no? Que ya está bien, ¿no? Eso casi nunca sucede en las administraciones públicas. Eso casi nunca sucede. Entonces, hacer un organigrama con una RTP y tal lleva tiempo. Y esta mujer, vamos a ver si dentro de 2 años, porque los que van a remolque, cuando llegan esa revisión de tareas y de trabajo, no se quedan quietos, sino reivindican, van al sindicato, van al juzgado, etcétera. Incluso hay una defensa sin vergüenza del funcionario que no cumple, el funcionario que no rinde. Hay una defensa de sinvergonzonería, y muchas veces amparadas en sindicatos y en la normativa legal establecida según el contrato A48B, ¿no? Bueno, yo te escuchaba el planteamiento global a ti, Fernando, y pensaba en la Diputación de Cádiz, la cantidad de gente que con cada gobierno pensaba en concretamente un área que había una presidenta que tenía un voto y que tenía no sé cuántos asesores. Vicepresidenta, que 6 asesores. 6 asesores. Pensaba también en el alcalde de Cádiz, que de un cargo y tenía no sé qué. Yo, entonces, me gustaría señalar lo primero, que yo creo que es un problema global de la democracia española, al que la democracia de las administraciones, Sí, bueno, pero es la democracia. La administración no es la administración de otra cosa que no sea una democracia. No, pero cuando se dice eso, parece que son los políticos. Y estamos hablando del conjunto los políticos y funcionarios. Los políticos nombran a los gestores y los gestores nombran a su vez. Esto es una especie de árbol que va de arriba abajo, bien. Entonces yo le llamo a eso problema de la administración de la democracia española. Pero tú antes decías, bueno, al día siguiente cuando hablábamos antes de lo del PP, llamará y se pondrán de acuerdo. Es que la actual delegada de la Zona Franca, cuando inicie esa investigación, ¿dónde se para? ¿Va a llegar hasta Maeztu? ¿Hasta dónde va a llegar? ¿O solamente va a estudiar la Zona Franca del PP? ¿La Zona Franca anterior al PP va a estudiarla también? Entonces, ella lo que ha dicho ahora, yo pregunto. Es la relación de puestos de trabajo. Bien, vale. Que es probable que se lleve unas pocas de sorpresa. Vale. En esa lo ha dicho Rafael, de gente que lleva cobrando y está en su casa y no aparece. Pero Fernando, la relación de puestos de trabajo es hasta Jorge Ramos o anterior. Que ahora. Ahora. ¿Quién hoy cobra una nómina y qué hace? Y eso hoy no se puede ver también en otro tiempo. Que pueda buscar. O hay procedimientos facturas antiguas es otra cosa. Hay procedimientos de control de entrada y salida. Pero mira, eso se produce. Yo lo que me temo, yo lo digo por lo siguiente, yo me temo que llegado un momento alguien eche un manto de silencio. Si tú quieres generalizar, mira, yo te doy. No, yo no quiero. Yo te generalizo. Vale. Y eso se produce de verdad cuando hay relevo no de delegado del gobierno, sino delegado del gobierno de otro partido. Hombre, no sea ingenuo. Sí. Nada más que eso. Sí. Es decir, que si viniera a sustituir una persona, buen gestor y honesto del PP, que sustituyera al anterior, ¿qué haría? Pues haría una indagación interna que no saldría nada e intentaría con paños calientes que aquello hubiera una continuidad. Eso pasa, si quieres generalizar, generalicemos. Eso sucede y está sucediendo ahora cuando afortunadamente la democracia permite que no solo haya relevos de gestores del mismo partido, sino de partidos contrarios. Pero eso, venga, Pepe, escucha, Pepe. Bueno, yo es que en este tipo de temática, la teoría del ventilador, ¿no? Eso no es la mía. No. Pero yo no he dicho eso, ¿no? Vale. Es que quien ha hablado de eso aquí no había hablado yo de eso. Yo no he dicho que haya sido tú, sino
cuando te enfrentas a este No, tipo que digo de que temas... ¿dónde se pone el Enrique, tope? ¿Dónde está el tope? el tope está lo que marca la relación de puestos de trabajo. Yo, Vale. que coincidí con la nueva delegada en la velada de la prensa, en fin, la conozco poco, pero bien, cómo te va y tal, y alguna anécdota. Si mira, pues dos. Sí, la primera es cuando llegué, dije que iba a abrir las ventanas, pero no metafóricamente, sino abrir las ventanas. Y me contó Pepe, sorprendido porque nunca se habían abierto las ventanas para que entrara aire fresco, pero no metafórico, sino real, aire de la calle, real, ¿no? Dice, la segunda es que cuando llegué, pues me fui por los diferentes departamentos a presentarme a la gente. Eso nadie lo había hecho antes, se pusieron todos firmes. Son dos anécdotas que dicen mucho de sí, de esa entidad, ¿no? Yo creo que es necesario que se sepa quién trabaja allí, por qué cobra y qué es lo que hace. Y si hay del PSOE, del PP, de Izquierda Unida, de la Conferencia Episcopal, gente allí trabajando sin tener derecho a trabajar allí, pues mire usted, es lo que hay que hacer. La democracia está para eso. O sea, eso se nutre de los impuestos de la gente. Yo acabo de terminar a las trimestrales de las empresas que llevo y la gente paga sus impuestos. Lo pagan para que, en fin, para que haya hospitales, que la zona franca cree empleo, pero no para que la gente se lo lleve calentito. Yo creo que vale ya. Victoria creo que está siendo valiente, al menos valiente, porque esto puede tener sorpresas, creo que puede tener sorpresas. Las que tenga, que salen, eso va a beneficiar a la democracia, seguro. Y el que llegue después de Victoria, pues que haga lo mismo, ¿no? Y que la gente que está allí trabajando cuando tenga Rafael su función. Decía lo de que había gente que no había ido nunca, me recuerda algunas páginas de Valle Inclán que habla de este tipo el turnismo. Sí, en el turno de los partidos, la España de la cesantía, y eso reafirma mi criterio sobre lo que la función pública, es decir, en cualquier oficina pública, sea la zona franca, sea la Diputación, sea el Ayuntamiento, cualquiera, debe haber un cuerpo de funcionarios de carrera que no estén sometidos al turno de partido, sino que estén sometidos a las leyes. Es de un modo fiero, es decir, esto es la ley y esto es lo que hay que cumplir. Y haga usted no me haga esto porque le pongo rápidamente una historia. Claro, ¿qué ocurre? Que como eso ha sido un estorbo para determinadas posiciones de políticos, los políticos han intentado orillar esto creando empresas públicas, creando funcionarios no sé cuántos. Eso es, el resultado ha sido muy malo para la administración pública, para la administración de los recursos públicos y para la honradez pública que es tan importante. Después hay actos que, bajo mi punto de vista, no se pueden producir en una administración pública, ¿no? Antes Rafael hablaba de la diferente gestión entre lo privado y lo público y que la gestión pública debe tener algunos principios de la gestión privada, cierto. Hay partidos que se envuelven en la bandera de la buena gestión privada y después en lo público le hace un contrato blindado a uno que es nombrado a dedo. Bueno, el blindaje se produce sobre todo... ¿Pero sabes por qué hace un contrato blindado? Porque la ley lo permite, ¿no? Porque no permite a la ley hacer un contrato blindado. Es así de sencillo. Sí, la ley también obliga a pagar impuestos y hay alguna gente que no pagan impuestos. Pues ahí está, ¿no? La cárcel. Claro, ahí están las condenas al PP, ¿no? Por pagar una obra en negro, ¿no? Pues a la cárcel. Claro. Hay muchos del PP en la cárcel. El blindaje se suele producir en las empresas privadas, cuando hay una persona de esas características que dice, yo este hombre no me lo pierdo por mi empresa porque que genera productividad. Si tú te quieres ir, tanto dinero, ¿no? O el blindaje, pero en lo público, con mi dinero, a una persona que ha llegado ahí por confianza política, me parece execrable. Pues la ley, a borrar de la ley la posibilidad. A borrar de la ley. Es que el problema no es la ley, el problema es que esa entidad, no, claro, no te voy a contar, esa entidad yo no sé si se gestionan por derecho público o por derecho laboral. A los contratos, sería un contrato laboral lo más seguro, que la hayan hecho, ¿no? Entonces, es normativa laboral. Entonces, normativa laboral, sobre todo a la empresa privada. Como estos gente están ahí en una situación un poco complicada, se aplica el derecho laboral y de ahí se blinda. Me parece de una sinvergonzonería absoluta. Sí, tú sabes que en la Junta el que lo hace y el que lo permite. Sabes que en la Junta de Andalucía, cuando una persona, por ejemplo, alguien llega delegado, a los 2 años de ser delegado,
¿cómo se la palabra Consolida. es? Consolida el nivel. El máximo nivel. El nivel. de Eso es como una especie de destino blindaje correspondiente también. a su grupo. Eso es una especie de blindaje también. Bueno, Es decir, vamos a cambiar de tema. Se ha producido una pequeña remodelación en el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cádiz, fruto del viejo enfrentamiento entre Martín Vila y David Navarro, que arrancó en el seno de Izquierda Unida hace 4 años, por estas fechas, donde hubo unas primarias en esa organización que enfrentaron a ambos, y que ocurrió en esa organización lo que ocurrió en aquella famosa elección a la presidencia de la República de México, cuando se cayó el sistema, cuando Cuauhtémoc Cárdenas iba ganando, y cuando se reanudó el sistema, Cuauhtémoc Cárdenas perdió. Pues en Izquierda Unida pasó exactamente lo mismo. Había voto presencial y voto electrónico. En el voto presencial ganó David Navarro, y en el voto electrónico se cayó el sistema, y cuando se reanudó, pues había ganado Martín Vila. De ahí arranca un enfrentamiento entre ambos, que se traslada al equipo de gobierno, y que ha querido de manera salomónica José María González resolver, quitándole competencias a David Navarro y dándoselas a Martín Vila, en este caso de tráfico, la presidencia de EMASA y la delegación de tráfico que tenía David Navarro, y compensando a David Navarro con algunas competencias que le quita a urbanismo para que se las añada a patrimonio David Navarro, y haciéndolo portavoz del equipo de gobierno. Y ese es más o menos el pleito. bueno, si eso ocurrió, que no lo dudo, claro. Yo creo que el perjudicado fue David Navarro en aquel asunto de la caída. Claro, bueno, Navarro eso, entonces no es que perdió las primarias. Claro, no es que Por eso está no es que Podemos. tal, es que no creo que se lo haya perdonado a David Navarro. El problema no es que, claro, ahí David, el otro recibe, porque era el candidato de la organización frente a David Navarro. No creo que David Navarro lo haya perdonado. Y en cuanto a lo que yo no veo tan claro como tú es que el alcalde haya salomónicamente repartido. Yo creo que ahí hay otra, tiene que haber, ¿no? Tiene que haber otras motivaciones que lo salomónico, ¿no? Porque claro, el que tiene presidencia es David Navarro, que es una importantísima. El otro va a coger tráfico, pues para ti el tráfico que es el lío, porque vas a estar con. Yo lo que veo que ahí, por falta de tradición o de experiencia o de memoria, yo creo que los de Podemos en Cádiz no se han hecho todavía la idea de gobernar con socios. En el caso de Izquierda Unida, de Vila, ni pactar con el PSOE. Por eso, en ese arco que ha hecho posible que Kichi sea el alcalde, no hay un buen ajuste, no hay un ajuste, ni con Fran González. Bueno, con Fran González pésimo, pésimo, malo. Y con Izquierda Unida, pues como que no, como que tampoco veo yo que haya ahí una armonía. Entonces esto lanza un mensaje a los gaditanos a la hora de votar de nuevo, ¿no? Claro. Pepe. Sí, es que yo creo que se parte de un error importante, y es decir que Martín Vila y David Navarro representan a Izquierda Unida. Ellos están ahí por otra formación política, se llama Ganar Cádiz en Común. Pero no hemos dicho eso, ¿no? Ganar Cádiz. Ganar Cádiz en Común, creo que se llama. Sí, ¿no? sí. Que no tiene nada que ver con Izquierda Unida, y que a mí me sorprende mucho. Yo creo que si realmente tuviera Izquierda Unida, al igual se darían otras situaciones de pacto, porque estaría la organización detrás. Aquí no hay ninguna organización detrás, más allá de los que conforman esa confluencia política o esa coalición, que no sé muy bien lo que es, ¿no? Ese duelo está latente, y ese duelo, claro, hay más cosas por detrás, las que yo presumo, digo sin saberlo porque no controlo eso, ¿no? La que yo presumo es que también están ya a un año vista de las elecciones, se están posicionando políticamente de cara a la futura lista de confluencia que se pueda dar. Sí. Claro, y ahí está Vila y David Navarro, que quieren ser o el número 3 o el número 4, ¿no? Teniendo en cuenta que el número 2 debe de ser una mujer por la conformación. Yo en esta pelea, que sí es verdad que existe esa pelea y ese duelo que viene de las primarias de Izquierda Unida, ¿no? ¿Quién sale reforzado?
pues yo creo que quien sale reforzado de esta polémica es el alcalde y su formación política, porque las peleas las tienen ustedes, yo no voy a tener ninguna pelea, ¿no? Y yo creo que son maniobras orquestales de cara a la conformación de listas electorales para el próximo periodo, ¿no? Rafael. Sí, no, yo quiero ver cierta racionalidad de gestión en el nombramiento este, porque yo estaba viendo que el carril bici y tal estaba Martín Vila, que era el que se estaba ocupando de los convenios con la Junta y tal, y él lleva urbanismo. Entonces, y además, cuando el carril bici se implanta, empiezan a rebotarle a EMASA los problemas financieros con la zona azul, y tiene su racionalidad el que asuma tráfico, el carril bici, urbanismo y la empresa EMASA, ¿no? Yo ahí en eso veo una racionalidad de gestión por ese conjunto. Claro, evidentemente podría poner otro responsable y que esos responsables estén en coordinación continua, de verdad, pero no era así, porque lo tenía David Navarro, ¿no? Entonces ahí ha habido que mover. Y después a David Navarro, para que no se sienta devaluado, tal, le ha dado presidencia, ¿no? Y todo esto sucede cuando queda ya poco para las próximas elecciones. Quiero decir, llevamos ya mirando hacia atrás, ya se puede mirar hacia atrás más que hacia adelante. Y ahora todavía yo dije que iban a tardar unos 2 años en enterarse bien un poco del tema de gestión y la institución y tal. Bueno, están terminando de enterarse, porque si efectivamente es para mejorar la gestión, se están terminando de enterar. Bueno, pues esto es así, esto es muy largo y mucho tiempo. Siendo muy listo y trabajando mucho, yo dije 2 años, antes de 2 años ni se enteran. Bueno, están habiendo una serie de cambios. Y es posible también que esté sobrevolando este asunto lo que está pasando en Andalucía entre Podemos e Izquierda Unida, con las confluencias, las mareas y tal, que aquí en Cádiz ganemos Cádiz, que yo efectivamente, como tú estabas, Pepe, yo no tengo claro ganemos Cádiz ahora mismo qué es, además de los que están en los cargos públicos y cuando se produce la marea sanitaria. Es decir, que son más bien personajes que proceden de, pero yo creo que no tienen un cuerpo político ciudadano, ¿no? Me parece, me da la sensación, ¿no? De todas maneras, os pregunto, vamos, como espectador, ¿no? Sobre todo, yo creo que, y como yo mucha gente, que el hombre más cercano al alcalde es David Navarro. Es más cercano que Vila. Sí, sí. ¿Eh? Por eso lo han nombrado. Pero mucho más. Dentro del equipo de gobierno, o sea, digamos, de Por Cádiz sí se puede, dentro de Por Cádiz sí se puede, están los anticapis y los que no son anticapis, ¿eh? Que esa es una raya importante a tener en cuenta, ¿eh? Fernando, si dividiéramos y después subdividiéramos en función de grupos, militancias y tendencias, quedaríamos en uno, bueno, casi. Eso España, sería, esto es España. Rafael, como la escena de la vida de Brian, de la grada, esos son del frente de cada pues, afiliado en una pero en corriente, realidad, ¿no? es decir que María Romay es anticapitalista. David Navarro no es ni militante de Podemos, ni militante de Podemos. Ana Fernández no es anticapitalista. Álvaro de la Fuente sí es anticapitalista. Es decir que Ana Camelo no es anticapitalista. Pero bueno, pasa igual con el pedrismo, que es un ámbito del PSOE. Dentro del pedrismo están los de Rafael Román y los de que la bandera del Día del Orgullo Gay no es por el orgullo gay, es que cada concejal representa un color de la bandera. Exactamente. Vaya, como una matriusca. Una matriusca, tú vas. Sí. Pero Fernando, lo que dice Rafael, 1. Yo, por ejemplo, oigo a Garzón hablar en la televisión y parece que representa a una multitud. Sí. Y digo, bueno, ¿qué habilidad tiene este tío que está hablando? Ya lo dijo aquí, Joaquín Garrigues Volker. Y se representa a sí mismo, vamos. Dijo Joaquín Garrigues Volker de su partido, el Partido Liberal,
que los congresos lo hacían en un taxi. Sí. Bueno, No, que cabían en un taxi. bueno, Los liberales cabían en un damos por concluido el Café del Correo. Como en Esperando a Godot, Godot nunca vino, así que Manuel Pérez Fabra no ha podido expresar sus puntos de vista, a pesar de que el hombre dijo que iba a llegar un poquito más tarde. Al final no pudo venir, pero bueno, le agradecemos también el esfuerzo La intención. de Manuel Pérez Fabra. Agradecemos a nuestros invitados de hoy, a Pepe Huisa, a Rafael Garófano, Enrique Montiel, sus opiniones y sus comentarios. Les agradecemos a todos ustedes por habernos prestado atención y les convocamos para dentro de una semana en el último Café del Correo de esta temporada.